Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay preguntas que nacen en lo más hondo del alma, no desde la teoría, sino desde la herida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? No es una acusación, es un clamor, una súplica que muchas veces se pronuncia entre lágrimas, en medio del silencio de tu habitación y cuando todo parece haber perdido sentido. Porque cuando llega el dolor, cuando nos rompen, cuando la salud falta, cuando la pérdida nos golpea, lo fácil es pensar que Dios ha guardado distancia, que en ese momento en que más lo necesitamos se ha escondido de nosotros. Pero si Él estuviera más cerca de lo que creemos y su aparente silencio no fuera ausencia, sino presencia que aguarda en lo profundo, sin invadir, sin imponer, simplemente esperando a que nuestra alma se calme lo suficiente para sentirle. Este episodio no pretende dar respuestas definitivas, pretende acompañarte en la pregunta, pretende honrar tu dolor sin minimizarlo y abrir una ventana hacia una posibilidad, que aún en medio del sufrimiento, Dios sigue ahí, no para evitar el fuego, sino para cruzarlo contigo. Entonces, si hoy llegas con heridas, con confusión o agotamiento, quédate. Tal vez en esta conversación descubras que Dios no siempre responde con palabras, pero sí con compañía. Tal vez descubras que el dolor no es prueba de su ausencia, sino de cuánto anhela caminar a tu lado. El dolor tiene la capacidad de empujar el alma a lugares que nunca pensó recorrer, lugares donde las certezas se agrietan y las preguntas, esas que parecían lejanas, se hacen íntimas, urgentes e inevitables. ¿Dónde está Dios? Deja de ser teoría y se convierte en un grito que nace desde lo profundo del quebranto. Hay preguntas que solo nacen desde el alma rota, no se escriben en libros ni se enseñan en sermones, se susurran entre lágrimas cuando el dolor parece tener más peso que la fe. ¿Dónde está Dios? No es un reclamo impío, sino un grito sincero del corazón herido. En el libro de Salmos número 30, versículo 8, nos recuerda: clamé a ti, Señor, y supliqué a mi Dios. Sufrir cambia la forma en que vemos a Dios. Ya no lo buscamos solo como poderoso, sino como el más cercano, el que se siente en silencio junto a nuestra herida, el que no necesita responder de inmediato, porque primero nos acompaña. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. En medio del sufrimiento, todo parece perder sentido. Los colores se apagan, las rutinas se rompen, las palabras reconfortantes se sienten huecas. Es entonces cuando el alma comienza a buscar a Dios, no en lo espectacular, sino en lo esencial, no en la euforia de los templos, sino en la quietud de la habitación, donde la única compañía es el silencio. Cuando el dolor se prolonga, muchas veces sienten que la fe se tambalea, pero lo cierto es que a veces la fe más real nace en las noches más oscuras, porque en el abismo todo lo que nos queda es confiar. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, se nos recuerda: aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. Dios no siempre responde como esperamos. Su silencio puede parecer rechazo, pero muchas veces es misericordia pura. Él obra en lo invisible, en lo profundo y en lo que aún no comprendemos.
En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos asegura: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El sufrimiento no solo golpea el cuerpo, las emociones, sacude la espiritualidad, nos invita, o más bien nos obliga, a revisar lo que creíamos, lo que esperábamos o lo que pensábamos que sabíamos de Dios. Y esa revisión no siempre es cómoda, pero sí profundamente reveladora. En el sufrimiento descubrimos cuán limitada es nuestra fuerza, pero también cuán disponible está su gracia, no para evitar el dolor, sino para sostenernos en medio de él. En 2 capítulo 12, versículo 9, se nos pide: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay lágrimas que no se entienden pero se ofrecen, y Dios no las ignora. Las recoge, las honra y las transforma, porque cada lágrima es semilla en sus manos. En el libro de Salmos número 56, versículo 8, se menciona: tú llevas la cuenta de mis lamentos, recogiste mis lágrimas en tu frasco. A veces imaginamos a Dios como alguien que debe intervenir de forma inmediata, que debe impedir el dolor, corregir la injusticia y eliminar la angustia. Pero la experiencia enseña que Dios no siempre actúa como esperamos, y en esa aparente ausencia comienza una transformación silenciosa. En medio del sufrimiento buscamos respuestas, pero Dios muchas veces ofrece algo más grande: su presencia. No elimina el fuego, pero se mete en él contigo. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, se nos asegura: cuando pases por el fuego, no te quemarás. El dolor tiene la capacidad de callar todo lo superficial, nos lleva a lo esencial, y ahí, en ese lugar interno, descubrimos que Dios nunca fue el ausente, simplemente estaba esperando que lo miráramos con otros ojos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos recuerda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El alma rota empieza a agudizar sus sentidos. Lo que antes se pasaba por alto, ahora se convierte en una señal, un gesto amable, una melodía que toca justo donde dolía, una palabra que parece haber sido dicha solo para ti. Tal vez ahí, sin que lo notes, está comenzando a hablarte. Sufrir no es señal de que Él nos ha olvidado. De hecho, puede ser señal de que estamos siendo formadas y formados. El sufrimiento no nos define, pero sí nos refina. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos comenta: después de haber sufrido un poco de tiempo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A veces no entendemos por qué Dios permite tanto quebranto, pero el tiempo revela que lo que parecía ruina era fundamento, lo que parecía abandono era intervención. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: todo obra para bien de los que aman a Dios. En el sufrimiento profundo, Dios no responde con explicaciones, lo hace con presencia. No necesita gritar ni razonar, basta con que tengas disposición a quedarte en el silencio lo suficiente como para notar que no estás en soledad, que algo o alguien te acompaña con suavidad, sin ningún apuro. Dios nunca está lejos del que sufre, está justo allí, en la respiración agitada, en el corazón que ya no tiene fuerzas, en los suspiros que nadie más oye. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15, se nos asegura: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. En el dolor se suelen despertar preguntas difíciles. ¿Me ha olvidado Dios? ¿Me está castigando? ¿Me ama aún?
pero aún esas preguntas son parte de la conversación con Él, porque no rechaza tu humanidad, la abraza. En el libro de Salmos, número 55, versículo 22, se nos pide: echa sobre él tu carga y él te sustentará. La idea de que Dios está lejos en el dolor suele surgir de nuestras expectativas. Esperamos una solución inmediata, un alivio o incluso una salida rápida. Pero el corazón que se aquieta, que se rinde, que deja de exigir, empieza a percibir que Dios está mucho más cerca de lo que pensaba. El sufrimiento puede hacernos sentir aislados, pero Jesucristo mismo se hizo vulnerable. Lloró, fue rechazado, sintió angustia. Él no observa desde lejos, sino que camina contigo. En el libro de Isaías, número 53, versículo 3, se nos recuerda: varón de dolores, experimentado en el quebranto. Hay días en que todo pareciera ir cuesta arriba, pero en esos días también hay bendición, porque ahí se forma la fe que no depende del resultado, sino de la relación con Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 se nos asegura: por la fe andamos y no por vista. No es fácil aceptar que el sufrimiento forma parte del camino. Cuesta entender que el dolor puede abrir puertas que la comodidad nunca habría tocado, que hay una profundidad en el alma que solo se alcanza atravesando el valle, no por castigo, sino por revelación. El alma en sufrimiento necesita consuelo, pero también requiere verdad, y la verdad es esta: no estás en soledad. Aunque no lo sientas, estás sostenida y sostenido por manos eternas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27, se nos asegura: debajo de ti están los brazos eternos. Las preguntas no descalifican tu fe, sino que la van profundizando, porque cuestionar desde el dolor no es negar a Dios, es buscarle más allá de la superficie. En el libro de Salmos, número 13, versículo 1, se hace la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo olvidarás? Hay momentos en los que creemos que nuestra oración no fue escuchada, que Dios simplemente pasó de largo, pero con el tiempo a veces descubrimos que esa aparente omisión fue un espacio para crecer, para respirar diferente, para construir desde los escombros. Dios permite que sintamos debilidad para mostrarnos su fortaleza, y a veces, cuando todo parece romperse, es cuando más espacio hay para que Él obre. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos promete: el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del débil. El consuelo de Dios no siempre viene con soluciones inmediatas. A veces llega con presencia constante, como una voz suave que nos dice que está con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, nos promete: yo soy tu Dios que te sostiene. El dolor tiene la capacidad de desarmarnos, y eso, aunque difícil, es una oportunidad sagrada, porque cuando ya no queda máscara, defensa ni fuerza, lo único que queda es el ser. Y ahí, en esa desnudez emocional y espiritual, Dios no se aleja, al contrario, se acerca sin condiciones. En medio de la oscuridad, Él sigue siendo luz. Aunque la neblina cubra el camino, sus promesas no faltan. Aunque el dolor grite, su amor susurra más fuerte. En el libro de Salmos, número 27, versículo 1, se menciona: el Señor es mi luz y mi salvación. Hay personas que han descubierto a Dios precisamente en medio del sufrimiento, no en la teoría, sino en el tacto invisible que lo sostuvo cuando nadie más lo hizo, en el abrazo silencioso que no tuvo explicación, pero sí efecto,
en la intuición clara de que alguien estaba sosteniendo su alma para que no se derrumbara. No hay lágrima que sea ignorada, ni dolor sin importancia. Todo lo que vives tiene sentido en las manos de Dios. Aunque hoy no lo veas, mañana lo recordarás con gratitud. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 se nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará en Cristo Jesús. Cuando sufrimos, nos volvemos más humanos, menos orgullosos, menos veloces, menos ocupados. El dolor desacelera el alma, la vuelve sensible, abierta, vulnerable. Y en esa sensibilidad, la fe deja de ser decorativa y comienza a ser esencial. Cuando sufres, tu oración cambia. Ya no es perfecta ni elaborada, es cruda, sincera y vulnerable. Pero Dios valora esa oración más que 1000 palabras pulidas. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, menciona: oré al Señor en mi angustia y Él me escuchó. Tal vez Dios no aparece como lo esperábamos, no quita el dolor de inmediato, no restaura lo perdido en segundos, no elimina la tristeza al instante, pero se hace presente de una forma que transforma el significado del sufrimiento. Lo convierte en terreno fértil para la compasión, para la empatía, para el reencuentro con lo espiritual. Hay sufrimientos que no entenderás en esta vida, pero hay consuelo que sentirás cada vez que mires al cielo y recuerdes que Dios no te ha soltado. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos asegura: yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. A veces, el proceso de sufrimiento es largo, confuso y áspero, pero incluso en ese proceso hay belleza. No la belleza que se exhibe, sino la que se descubre, la de una fe que resiste, la de una esperanza que se niega a morir, la de una conexión con Dios que no depende de respuestas, sino de confianza. El dolor puede durar la noche entera, pero hay promesa de amanecer. Hay sol después del luto y mientras esperas, Él te cubre con su paz. En el libro de Salmos número 30, versículo 5, se nos asegura: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. El sufrimiento puede convertirse en maestro, enseña lo que los libros no explican, lo que los discursos no alcanzan. Enseña a vivir desde lo profundo, a sentir con todo el ser y a buscar a Dios no en la cima, sino en el suelo donde la vida se vuelve real y donde el alma deja de fingir. Tu historia no termina con el sufrimiento. De hecho, muchas veces comienza desde ahí, porque lo que Dios edifica a través del dolor tiene peso eterno. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 se nos menciona: la leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Y si alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando sufres, tal vez la respuesta no venga en una frase, tal vez llegue en un susurro, en la ternura que sobreviene sin causa aparente, en la fortaleza inesperada que aparece justo cuando ibas a rendirte, porque Dios, aunque invisible, nunca está ausente. Y si hoy estás quebrada, quebrado, no te escondas, acércate tal como estás, porque Dios no rechaza al que viene herido, al contrario, lo llama por su nombre, lo abraza y lo restaura. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 se nos pide: venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. En ese camino que duele, que desgasta y que transforma, Dios camina contigo, no siempre delante, no siempre detrás, a veces justo a tu lado, otras veces hablándote desde dentro.
y en el momento menos esperado, cuando menos lo comprendes, te toca con suavidad, te llama por tu nombre y te recuerda que aún está ahí contigo. Y así, entre preguntas, silencios y momentos de vulnerabilidad, hemos caminado juntos por uno de los terrenos más honestos de la fe, el del sufrimiento. No siempre hay respuestas claras ni caminos sin tropiezos, pero hay algo que siempre permanece, la posibilidad de que Dios esté más cerca de lo que pensamos, justo donde duele y justo donde no entendemos. Tal vez hoy no tengas fuerza para seguir preguntando, y eso está bien. Tal vez no logras sentir a Dios y eso no te descalifica, porque si algo aprendemos en este viaje es que incluso cuando no lo sentimos, Él permanece. Incluso cuando no lo vemos, está obrando. Incluso cuando dudamos, Él no se aleja. Gracias por abrir tu corazón durante este episodio. Gracias por atreverte a sentir, a preguntar y a quedarte en el espacio incómodo de la búsqueda sincera. Espero que aunque sea por un momento, hayas sentido que no estás en soledad, que la fe no siempre se vive en plenitud, pero que incluso en pedazos sigue siendo fe. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en el silencio de mi dolor clamo a ti. A veces no entiendo, a veces me cuesta creer, pero incluso en mi confusión, mi corazón sigue buscando tu presencia. En los días oscuros, cuando la angustia pesa más que las palabras, te pido que vengas a mi encuentro, no con respuestas fáciles, sino con tu ternura silenciosa que abraza y consuela sin exigir. Tú que conoces el valle del sufrimiento, tú que lloraste con los que lloran, enséñame a no huir del dolor, sino encontrar en él la semilla de tu gracia. Permíteme sentir que no estoy en soledad. Recuérdame que tu amor no depende de mis emociones, que tu fidelidad no cambia por mis dudas. Quédate conmigo, Señor, como el sol que no se ve en la tormenta, pero sigue iluminando desde lo alto. Y si no logro sentirte hoy, dame paz al saber que tú me sientes. Gracias por no alejarte cuando caigo, por quedarte cuando no entiendo, por amarme incluso en mi fragilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.